El saber proscrito, por Alice Miller. 9. 2. El despertar. 1. Mi camino hacia mí. ¿Cómo se puede llegar al lugar donde, sin saberlo, se ha estado siempre? ¿Cómo es posible que surja la claridad de la confusión, la libertad de vivir los sentimientos del miedo al dolor, sencillas verdades de los tomos llenos de palabras vacías, que de la constante huida de sí mismo surja la autorreconciliación, de un ciego alguien que ve, de un sordo alguien que oye, de la indiferencia de solidaridad, del crimen en la ignorancia, una responsabilidad sabedora, del afán asesino la calma, de la rigidez la relajación, de la autodestrucción la autoprotección, de la existencia alienada un hogar? Todo eso no se consigue mediante esfuerzos de la voluntad, ni con sermones, ni con ayuda de teorías, y mucho menos aún con ayuda de medicamentos. El esfuerzo de la voluntad puede conducir a un estado de tensión aún mayor, la moralización a una negación más perfecta de la realidad, y los medicamentos y drogas pueden contribuir a que las causas del sufrimiento lleguen a ser para siempre irreconocibles, y las claves de la verdad para siempre inencontrables. Hace unos 15 años, Arthur Janov dio respuesta a todas esas preguntas con la afirmación: basta con sentir los dolores primigenios y descubrir las necesidades primarias. Esa respuesta no es incorrecta, aunque sí bastante incompleta e imprecisa. Además, no informa de cómo se puede llegar a sentir los dolores primigenios. Pero ese no es el motivo por el que la mayoría de los expertos se rió de ella y no la tomó en serio. El motivo fue más bien la incómoda que resultaba, pues a muchas personas les parece más sencillo tomar medicamentos, fumar, beber alcohol, echar sermones, educar y tratar clínicamente a otras personas y preparar guerras que plantar cara a su propia verdad dolorosa. Para mí no fue más sencillo que para ellos. Gracias a la pintura, me hallaba en camino hacia mi propia historia, y no estaba en absoluto dispuesta a retroceder. De eso no tenía la menor duda. Y, sin embargo, me encontraba ante una barrera. Quería saber lo que había sucedido en mi primera infancia, pero me faltaban los instrumentos necesarios. Con mis herramientas de psicoanalista no iba a ninguna parte. Con la libre asociación de ideas no salí del círculo de mi resistencia intelectual, del círculo de mis pensamientos, suposiciones e hipótesis que me estaba vedado comprobar, porque los sentimientos bloqueados me cerraban el acceso a la realidad. Leía libros de Arthur Janov y me daba cuenta de que aquel hombre había encontrado un camino decisivo, pero echaba a falta en ellos algo que todavía no era capaz de nombrar. En el grito primigenio, Janov describe cómo uno de sus pacientes empezó de repente a retorcerse de dolor cuando se le propuso que imaginara a su padre y le dirigiese directamente la palabra. Aunque tras la lectura de material sobre las terapias Gestalt y Encounter, los métodos terapéuticos de Reich y la bioenergética, ese descubrimiento no me resultaba de todo nuevo. Lo cierto es que la relación de los dolores tempranos con la historia vital me pareció mucho más clara que los pacientes de Janov, que en todas esas otras modalidades terapéuticas. Eso me fascinó y comprendí que la vivencia de acontecimientos reprimidos podía conducir a la superación de síntomas. Pero, ¿cómo se llega a esas vivencias? Me preguntaba. ¿Habrá que viajar a Los Ángeles? Sí, Janov, pensé, ha descubierto realmente una verdad universal, entonces en mí debe cumplirse la misma ley que se revela en los relatos de sus pacientes, y yo debería poder encontrarla también en mí misma. Pero, ¿cómo encontrar a una persona que me ayude a hacerlo sin irritarme con creencias educativas que ella misma no es capaz de detectar? Me puse en busca de esa persona, la que me llevó a hablar con muchos terapeutas primarios de distintos países. Comprobé que ya había muchos que dominaban el arte de sumir rápidamente a otras personas en la profunda desesperación, desconcierto y miedos de la primera infancia. Esa parte de la técnica de Janov se extendía a toda velocidad. Pero con eso no basta. Eso no es una terapia, sino solo una parte de ella.
por lo que en breve tiempo se apreciaron los peligros que entrañaban esas fuerzas desencadenadas. La vivencia de los antiguos dolores produce un alivio a nivel corporal, pero si no se dan los pasos correspondientes a los restantes niveles, no es posible desactivar los dolores primigenios. Por ello, muchos pacientes acaban hallándose en un perpetuum mobile. Y algo más, cuando los terapeutas no eran capaces de soportar las realidades que afloraban, echaban mano de todo el registro aprendido en su día de la educación recibida, para proteger a sus pacientes de los inminentes peligros de suicidios o psicosis. En su impotencia, empezaban a combinar la terapia primaria con el análisis transaccional o incluso con conceptos psicoanalíticos o materiales religiosos, consiguiendo de tal manera restablecer a costa de la verdad la resistencia intelectual prematuramente destruida. Pero ese restablecimiento del antiguo orden resultaba definitivo. No es de extrañar que los pacientes tratados así se murieran de ganas de pasar lo antes posible a sondear ellos mismos los sentimientos de otras personas, a fin de defenderse de su propia impotencia y del caos emocional no desactivado que había surgido en ellos. La posibilidad de sumir rápidamente en el dolor a otras personas y calificar eso de terapia puede ser en algunos casos una válvula de escape legal para tendencias sádicas reprimidas. Aparte de eso, había algunos que no se consideraban a sí mismos terapeutas, sino auténticos gurús y explotaban el descubrimiento de Janov para manipular a los pacientes y obtener de ellos amor y grandes sumas de dinero. Sus adeptos, confrontados con sus propios sentimientos, caían en una adicción y pasaban a depender por largo tiempo del único gurú que les permitía satisfacer su adicción. Este estaba interesado en mantener esa relación de dependencia que constituía la fuente de su poder. Todas esas observaciones despertaron en mí una cierta desconfianza hacia la terapia primaria. Ciertamente, ya no corría el peligro de dejarme impresionar por trucos educativos o de caer en las redes de una secta. Pero mientras no encontrase un terapeuta primario cuyo concepto de la terapia fuera claro y me pareciera convincente y compatible con mis propias ideas, temía ir a parar a un callejón sin salida, en el caso de que fuera incapaz de escapar por mí misma al previsible estado de confusión emocional. Para mí, una verdadera terapia implica un progresivo aumento de la independencia, y los relatos de los pacientes de Janov parecían revelar esa posibilidad. Por ello, al principio me pareció enigmático que muchos de ellos ingresaran en sectas. No entendía cómo una persona que hubiera aprendido a sentirse a sí misma y a comprender su historia personal podía convertirse en instrumento de intereses ajenos. Pero los hechos eran innegables y parecían testimoniar en contra de la terapia de Janov. ¿O quizás esta era incompleta? ¿Cuál era entonces el trozo que faltaba? ¿Residía el problema en que la técnica de suscitación de sentimientos era insuficiente, a pesar de que podía aprenderse y transmitirse? ¿O quizás el éxito de la terapia seguía dependiendo de si el paciente era capaz de soportar la verdad contenida en sus sentimientos acerca de los malos tratos sufridos en la infancia? Pues percibir algo en un instante, intuir o incluso saber intelectualmente alguna cosa por un breve tiempo no significa, ni mucho menos, que se esté a largo plazo en condiciones de soportar e integrar la verdad. Viendo cómo muchos terapeutas siguen negando la verdad acerca de los malos tratos a la infancia, no me cuesta nada imaginarme que ahí se hay una parte importante de la respuesta a mi pregunta. Cuando el niño, al que se ha alentado a sentir, descubra los terrores de su infancia, quizá no sea capaz de soportar por sí solo esa verdad y se vea obligado a buscar refugio en una secta. Para no tener que eludir la realidad que emerge de su dolor, para poder desactivar los sentimientos de culpabilidad que le bloquean, el paciente necesita estar rodeado de personas que se pongan sin reservas a favor del niño. Yo no encontraba en ninguna parte a esas personas, ni siquiera entre los terapeutas primarios a los que había conocido. Encontraba diferentes personalidades con trasfondos diversos, los cuales, cuando yo sacaba a colación la inocencia del niño y la culpabilidad de los padres, acababan en algún momento defendiendo a los padres. A principio, casi no podía concebir que mis ideas fueran correctas, a pesar de ser yo la única que las sustentaba. Si todos están de acuerdo, pensaba, en que solo se puede superar los síntomas si se perdona a los padres, ¿cómo puedo estar segura de no engañarme?
Al fin y al cabo, todos los demás, en conjunto, tienen que poseer mucha más experiencia que yo. Solo una cosa me dio la respuesta: los recuerdos recientemente evocados del terror educativo de mi madre. Comprendí que ese acuerdo general entre todas las terapeutas no es fruto de sus experiencias, sino de su educación, y que esa indulgencia que con tanta naturalidad exigen unánimemente debe ser rechazada porque obstaculiza inevitablemente el éxito de cualquier terapia. En las numerosas discusiones en grupo en las que abordé este tema, apenas si había terapeutas que pudieran desprenderse de la creencia de que para liberarse de los síntomas hay que perdonar a los padres. Cuando mis argumentos en contra resultaban convincentes, decía, como mucho, que quizá no hubiera que exigir directamente ese perdón, pero sí, en todo caso, hacer ver al paciente que se sentiría mejor si era capaz de perdonar. No se daban cuenta de que de tal manera ejercían una manipulación pedagógica, y ello para alcanzar un objetivo a servicio de la moral tradicional, pero no en interés del paciente, que fue en su día un niño herido y que debe acercarse al origen de esas heridas. Mientras no reconozca que la moral practicada por sus padres constituía una negación y una agresión a la vida, no llegará a ser consciente de lo que sucedió. Al aliarse con dicha moral, los terapeutas recogen la herencia de los educadores que siempre se ponen al lado de los adultos en contra del niño. Refuerzan así los efectos nocivos para la salud de la educación. Y por si fuera poco, lo disimulan llamando a eso terapia. Los padres de los actuales pacientes querían, por supuesto, que les fueran perdonadas todas sus crueldades. El niño se daba perfecta cuenta de ello, y su preocupación básica era satisfacer ese deseo para tener contentos a los padres. La represión de los sentimientos hacía posible la reconciliación. El precio a pagar era una incógnita, porque la relación entre la represión y los síntomas permaneció oculta durante largo tiempo. Dado que ellos también tuvieron que perdonar en su día, a los padres les parece natural que sus hijos se lo perdonen igualmente todo. Los padres consideran eso un derecho suyo, y los hijos se sienten culpables, malos y abyectos cuando por la noche se van a la cama con resentimientos contra los padres. Dado que en las anteriores generaciones casi todo el mundo ha pasado por esas experiencias fundamentales, es comprensible que los terapeutas en todo el mundo exijan con gran énfasis que se perdone a los padres. En uno de mis libros mostré ya los inconvenientes de esa exigencia, pero entre tanto he llegado a comprender los peligros de semejante postura. Mientras el psicoanálisis presidía el panorama de las terapias, impidiendo a los pacientes acercarse a sus sentimientos, esas exigencias educativas no tenían efectos peligrosos, pues no salían de un terreno intelectual, y por ello poco comprometedor. Pero el desarrollo de formas modernas de terapia significó el despertar de los sentimientos hasta entonces bloqueados de los pacientes, y una liberación de energías desconocidas. Sin embargo, nadie podía acompañar a los pacientes en esos sentimientos, ni ayudarles a desactivarlos, pues el sustrato moral de esas terapias era la ineludible exigencia educativa de perdonar a los padres una vez pasados los accesos de ira temporalmente permitidos. Tuve noticia de una persona que al final de una terapia semejante se lo perdonó todo por fin a su padre, un sádico, y al cabo de los 2 años mató sin motivo aparente a un hombre que no tenía la culpa de nada. Esa información confirmó mis suposiciones. Quien, por medio de la terapia, haya adquirido la capacidad de sentir, no percibirá cada vez menos, sino cada vez más aquello que le sucedió durante la infancia y que nunca había podido vivir conscientemente. La progresiva familiaridad con los sentimientos y la historia propios puede hacer emerger, pasados unos años, un nuevo recuerdo que durante la época de la terapia intensiva no era aún accesible. Como ya ha perdonado a sus padres durante la terapia, el sujeto no podrá dejar paso a sus nuevos sentimientos de ira y correrá el riesgo de proyectarlos sobre otras personas. Dado que entiendo por terapia un descubrimiento sensorial, emocional y mental de la verdad reprimida en el pasado, veo en la exigencia moral de reconciliación con los padres un bloqueo y una paralización insondables del proceso terapéutico.
A partir de cartas de mis lectores y de informes orales, he confeccionado toda una lista de sentencias educativas que pretenden ser intervenciones terapéuticas. Proceden de lectores que, en parte, han estado 15 o 20 años bajo tratamiento psicoanalítico y que ahora, hallándose en una situación difícil, me ruegan que les facilite direcciones de psicoanalistas no educativos. Lo trágico es que lo hacen a pesar de mi opinión, frecuentemente manifiesta de que el psicoanálisis como tal está estancado en la mentalidad pedagógica. En sus informes se hallan muy a menudo afirmaciones de los psicoanalistas como las siguientes: esto sin duda fue un mal trago para usted, pero hace ya tanto tiempo. ¿No va siendo ahora de olvidarlo? El odio no le hace a usted ningún bien. Le envenena la vida y prolonga su dependencia de los padres. Hasta que no se reconcilie con sus padres, no se verá libre de ellos. Intente ver también el lado positivo. ¿Verdad que sus padres, a los que usted ahora califica de malvados, le pagaron los estudios? ¿No le parece que es usted injusto? No quiero forzarlo a perdonar, pero no tendrá usted paz si sigue siendo tan intransigente si no perdona. Nadie se cura echándoles las culpas a los otros. No hay que olvidar que el niño también tiene una responsabilidad. El niño no es una víctima, sino uno de los factores de una interacción. Si su padre fue tan severo con usted, fue porque estaba sobrecargado o porque ya estaba enfermo, pero no tenía nada contra usted y le quería bien. Un niño al que no se castigara, ni se le negara nada, ni se le pusieran unos límites, no aprendería las normas necesarias para la vida y no tendría dónde aferrarse, es más, estaría desamparado. Los padres también son personas y pueden equivocarse. Esta lista contiene solo unos pocos ejemplos. Podría prolongarse hasta el infinito. Todas esas afirmaciones tienen algo común. Son desorientadoras y falsas, porque pasan generalmente por verdaderas, pues las conocemos desde siempre. El niño está obligado a creer que las crueldades que se cometen en su persona son por su bien, y más tarde, cuando sea adulto, será, en muchos casos, incapaz de reconocer la falsedad como tal, especialmente si se deja desorientar por personas que no le son antipáticas, que despiertan en él ciertas expectativas y que hablan el mismo lenguaje educativo al que está acostumbrado desde pequeño. Está comprobado que no es cierto que a una persona no puedan atormentarla traumas muy lejanos en el tiempo. El olvido ayuda al niño a sobrevivir, pero no al paciente adulto superar sus sufrimientos. El niño es una víctima indefensa y no forma parte de interacciones como factor en pie de igualdad. El odio reprimido e inconsciente tiene efectos destructores, pero el odio vivido no es veneno, sino uno de los caminos por los que se sale de la trampa del disimulo, la hipocresía o la franca destructividad. Y uno, en verdad, se cura cuando, libre de sentimientos de culpabilidad, deja de exonerar a los auténticos culpables, cuando uno se atreve a ver y sentir por fin lo que estos hicieron. El siguiente ejemplo muestra hasta qué punto puede llegar la exigencia de autoinculpación a la que se somete al niño. Un hombre de 40 años, respetado y apreciado miembro de una secta, estuvo pegándole a su hijo durante 1 hora, porque éste no quería decir perdón. Al preguntársele más tarde si no se había dado cuenta de que el niño, que sangraba abundantemente, ya estaba muerto desde hacía un rato, respondió que no habría podido dejar de pegarle hasta que hubiera pedido disculpas, pues los niños deben aprender a decir perdón cuando comparecen ante Dios. Las lecciones que ese padre había aprendido de los suyos eran incomparablemente más efectivas que la visión de su hijo agonizante. Cuanto más claro veía que muchos de los actuales terapeutas se dedicaban a proteger el sistema educativo de sus padres a costa de los pacientes, mayor se volvía mi desconfianza hacia las terapias y más se reducía mi esperanza de hallar alguna vez la plena confirmación de las verdades a las que había llegado por mí misma. En aquella época fue a parar a mis manos el libro Steinseed de Mariela Mer, que despertó mi atención. Esa mujer estaba en condiciones de ir en búsqueda de experiencias muy tempranas, de vivirlas, de soportar la verdad, y había escrito un libro sin tópicos educativos, sin mentiras, sin retoques, sin moral tradicional, fruto del conocimiento de la inconcebible verdad de su infancia. Yo acababa de concluir el manuscrito de uno de mis libros,
y dediqué las últimas páginas a la terapia de Mariela Mer. Más tarde me dirigí a ella para preguntarle el nombre de su terapeuta y me puse en contacto con este. Ese terapeuta me explicó su método y me decidí a poner a prueba en mi persona sus procedimientos, pues el criterio de Conrad Stetbacher tomaba en consideración todo aquello que yo había descubierto en los últimos años. Pronto hará 100 años que Sigmund Freud descubrió en los síntomas de sus pacientes femeninos y masculinos las consecuencias de traumas infantiles reprimidos, y negó tal descubrimiento. 50 años después, Sándor Ferenczi tropezó con el mismo fenómeno, pero murió antes de poder diseñar un método terapéutico basado en esa noción. Algo parecido le sucedió 30 años después a Robert Fleiss, y por el mismo motivo. Ambos estaban presos en la cárcel de los conceptos psicoanalíticos. Si bien consiguieron abrir una de las ventanas de esa cárcel y mirar afuera, si bien lograron ver en sus pacientes la situación del niño maltratado, no consiguieron salir de la cárcel de la resistencia intelectual y desarrollar un concepto terapéutico utilizable. Unos 80 años después del descubrimiento de Freud, Arthur Hanoch observó en sus pacientes que la vivencia de dolores bloqueados conducía a la supresión de la represión y a la toma de conciencia acerca de los traumas tempranos, lo cual tenía como efecto una asombrosa mejora de la sintomatología. A esta mera vivencia de los sentimientos primarios, Hanoch la llamó terapia primaria, a pesar de no haber elaborado un criterio de tratamiento ni haber explicado en ningún momento cómo el lector necesitado de ayuda puede llegar a esa vivencia de los dolores bloqueados. A veces uno tenía la impresión de que la persona necesitaba de ayuda, se vería obligada a someterse a una especie de violación por parte del terapeuta. La práctica además demostraba que si bien los dolores conjurados en tales circunstancias podían producir alivio, no bastaban, sin embargo, para desactivar los esquemas de pensamiento y comportamientos destructivos y autodestructivos. La solución a este problema la halló el psicoterapeuta suizo Conrad Stetbacher. Sin duda fue porque, al contrario de Freud, Hanoch y tantos otros, no se contentó con tratar, observar y describir a sus pacientes, sino que quiso, durante muchos años, experimentar con su propia historia el método de acceso a los traumas desarrollados por él mismo y, consecuentemente, se lo aplicó. Ese acceso personal fue lo que le abrió los ojos a la verdadera dimensión del daño que, por pura ignorancia, se les hace a los niños. Pues es necesario empezar a intuir con los medios sensitivos del niño, con el saber de la víctima, para poder liberarse de la identificación de las acciones destructivas de los padres y romper la cadena de las repeticiones. Solo así se puede condenar de una manera verdaderamente inequívoca estas acciones. La mera observación de los pacientes, por sincera y bienintencionada que sea, no nos protege del peligro de aplicarles, sin darnos cuenta, esquemas educativos. Quien no haya experimentado conscientemente por sí mismo lo que esos esquemas obraron en él, se verá desconcertado y sometido a ellos, al igual que Freud y todos sus célebres sucesores, que nunca fueron más allá de la simple contemplación intelectual de la infancia. He tenido esa experiencia incontables veces conmigo misma y con otros. A excepción de los documentos internos de la terapia de Conrad Stetbacher, no conozco descripción sistemática alguna de la terapia primaria. Con ocasión de mi visita al Instituto de Terapia Primaria de París, en 1985, intenté comentar esa cuestión con Hanoch. Este justificó la falta de sistematización en sus libros con la preocupación de que esa forma de tratamiento pudiera ser mal utilizada. Por ello, consideraba a los discípulos formados por él mismo como los únicos autorizados a ponerlo en práctica. Sin embargo, a mi modo de ver, es casi imposible mantener un método terapéutico a buen recaudo mediante medidas autoritarias. Pero una descripción precisa y rigurosa del método, que orienta a los lectores, puede proteger de abusos a potenciales pacientes y terapeutas. Puede ayudarles a sustraerse a la ignorancia de un terapeuta educador que no sabe lo que hace. La falta de un criterio verificable de la terapia primaria
se ha revelado como una gran desventaja para los pacientes, pues no ha impedido, sino más bien alentado una caótica y peligrosa experimentación. El camino de acceso a los dolores primarios y la posibilidad de desactivarlos mediante el conocimiento de las propias necesidades también deberían ser descritos con exactitud, en pro de la autonomía personal de las personas que buscan ayuda en la terapia. Ante todo, hay que tener en cuenta que ese camino de acceso apenas puede hallarse espontáneamente, sin unas líneas directivas, pues en toda persona existe una gran resistencia contra las vivencias primarias que la oprimen. Gracias a esas líneas directivas, el paciente y el futuro terapeuta pueden aprender a doblegar paso a paso esa resistencia, en lugar de quebrarla violentamente. Durante mi formación psicoanalítica, oí hablar mucho del fenómeno de la proyección, y la práctica me confirmó personalmente la importancia de ese fenómeno. En muchas ocasiones advertí que en la necesidad y capacidad del ser humano de proyectar sentimientos tempranamente reprimidos sobre posteriores personas de referencia, se esconde un gran potencial terapéutico que el psicoanálisis apenas ha percibido jamás en toda su dimensión. Pese a ello, se abusaba exhaustivamente de los fenómenos de proyección a fin de garantizar el ejercicio del poder por parte del psicoanalista y el sometimiento del paciente. Ya Sigmund Freud, y después de él miles de discípulos suyos, explicaron a sus pacientes por qué estos hacían, decían o sentían esto o lo otro y por qué odiaban, deseaban, aborrecían y envidiaban a los psicoanalistas, y estaban convencidos de saberlo verdaderamente. Aunque esas explicaciones se basaban en las teorías e hipótesis de trabajo aprendidas y en la educación recibida, y a menudo no tenían nada en absoluto que ver con la vida real de los pacientes, estos creían al pie de la letra a sus psicoanalistas, como los creyentes al sacerdote. Ignoraban que habrían tenido el derecho y la posibilidad de ser acompañados de camino hacia sus sentimientos, de encontrar así, por sí mismos, las explicaciones correctas. Y es que cuando se renuncia a demostrar, por medio de la proyección, las tendencias destructivas supuestamente congénitas, y se procura, en cambio, hacer sentir al paciente cuáles son los procesos concretos que los han puesto furiosos, haciéndole visible verbalizar esa dimensión con todos los distintos aspectos que forman parte de ella, se abre un abanico de nuevas e insospechadas posibilidades que pueden utilizarse para fines terapéuticos de eso que se llama proyección. Pues raros son los casos en que el paciente puede percibir y sentir, por medio de recuerdos directos, las desventuras de su niñez. Los recuerdos han sucumbido a la amnesia y se hallan enteramente proscritos, o bien están separados de los sentimientos y son emocionalmente inaccesibles y por ello de poco provecho. La historia real se revela por medio de la actitud del paciente para con las personas de referencia actuales, incluyendo a las de segundo rango. En su terapia, Steve Bacher muestra el modo en que pueden utilizarse sistemáticamente, con fines terapéuticos, esas grandes y pequeñas proyecciones cotidianas. La historia de los traumas tempranos no superados pugna por ser de una vez por todas narrada y escuchada, por lo que se manifiesta una y otra vez bajo distintas versiones. Se manifiesta en respuesta a estímulos concretos, y lo hace en forma cifrada, pero con asombrosa precisión. Ese camuflaje puede desenmascararse tan pronto como el sujeto sea capaz de vivir las distintas versiones de la historia con los sentimientos que le corresponden. En el transcurso de ese proceso, el terapeuta no debe ser ni siquiera el objeto principal de la proyección, pues no es él solo quien ha de controlar la operación, al contrario de lo que ocurre en el psicoanálisis. La progresiva autonomía posibilita al paciente para controlar y desactivar él mismo sus proyecciones gracias al instrumental que el terapeuta pone a su disposición. Se halla en todo momento en condiciones de asumir con la persona de referencia actual los sentimientos emergentes, de enfrentarse internamente a ella, de ponerla en tela de juicio y de comunicarle sus necesidades. Puede suceder, aunque no necesariamente, que el terapeuta, mediante su comportamiento real, desencadene en el paciente sentimientos que éste habrá de asumir. También el terapeuta puede, como cualquier persona, despertar una parte del pasado. Pero el terapeuta no es la única persona en torno a la cual giran sin cesar los sentimientos del paciente,
como ocurre en el psicoanálisis. Es el acompañante que le ayuda a orientarse con los sentimientos que afloran, a plantar cara a sus miedos y a dar expresión a sus necesidades. Por un tiempo, habrá de proteger al antiguo niño maltratado del peligro de matarse a sí mismo o a otras personas, como consecuencia de la desesperación antigua, pero vivida conscientemente por primera vez. Así, por lo que respecta a la persona del terapeuta, el papel de la proyección no es tan acusado en la terapia primaria de Stettbacher como en el psicoanálisis. Pero el rendimiento terapéutico de este fenómeno es incomparablemente mayor, más amplio y preciso que en toda la historia del psicoanálisis. Además, ese fenómeno se pone al servicio del paciente, el cual puede trabajar con él ayudándose a sí mismo. El paciente puede aprovechar sus sentimientos proyectados para profundizar en su conocimiento de sí mismo y no tiene por qué avergonzarse de ellos. La terapia de Stettbacher, cuyo diseño no ha sido por desgracia todavía publicado en forma de libro, aunque lo será pronto, elude, gracias a su transparencia, el peligro de ser mal utilizada. Exteriormente no resulta lo bastante atractiva como para inducir a formarse en ella a terapeutas en busca de prestigio. No encandila a nadie prometiendo poder social mediante la pertenencia a un grupo exclusivo. Lo único que hace es ofrecer una y otra vez la verdad, es decir, la oportunidad de encontrarse con el pasado del que intentábamos huir a toda costa. Su instrumental es verificable en un nivel teórico, no contiene secreto alguno, y cualquiera que quiera conocer su infancia puede aprenderlo y experimentarlo prácticamente para ayudarse a sí mismo. Cualquiera puede, con arreglo a su situación y en la medida de sus posibilidades, aplicarlo creativamente. No hay coacciones ni rituales a los que el paciente deba atenerse y que garanticen al terapeuta una posición de poder. Lo único que hay son las claras líneas de sus objetivos y de sus medios. Su objetivo es el conocimiento de las heridas sufridas en la infancia, malos tratos y abandonos. Esto se logra mediante la vivencia de los dolores primarios y mediante la supresión de las latentes reacciones destructivas y autodestructivas. El acceso a las vivencias primarias parte de los correspondientes estímulos en el presente y conduce a confrontaciones internas concretas. La liberación se produce con ayuda de los 4 pasos que intento ilustrar con un ejemplar en el capítulo 2.3. Ilustrar con un ejemplo en el capítulo 2.3. Por supuesto, una de las condiciones previas de la terapia es que se tenga acceso a una persona que pueda asumir el papel de testigo iniciado al que siempre se había echado en falta. Esos son los fundamentos. Nada de mistificaciones, ni de arquetipos, ni de espíritus, ni de magia, ni de gurús. Solo el doloroso camino hacia los hechos, hacia la renuncia, a la ceguera, a las falsas ilusiones, a las prótesis inútiles, al autoengaño y a la confusión. La recompensa a los esfuerzos no es otra cosa que el gran alivio que confiere la claridad. Fue así, no tengo por qué seguir engañándome, ni dejándome embrollar, ni ocultando mi saber. Tengo derecho a ver, vivir, respirar, explicarme, y nadie puede ya impedirme conocer la verdad y expresarla. Tan pronto como tenga tiempo para describir el concepto de la terapia primaria que ha desarrollado Conrad Stettbacher, ofrecerá sin duda el instrumental que necesitan las personas que buscan su propia realidad y no falsas ilusiones. A mí, por lo menos, ese concepto me ayudó a llegar, partiendo de las vagas suposiciones y sospechas surgidas de la pintura espontánea, a los hechos inequívocos y a revisar estos una y otra vez con ayuda de mis sentimientos y de mis conflictos internos. Algunas cosas se vieron confirmadas, otras se revelaron como fruto de una necesaria tarea de embellecimiento al servicio de la supervivencia. Pero muchas cosas aparecieron bajo una luz nueva e inesperada. No en vano, mi actividad pictórica se basaba simplemente en contenidos simbólicos y no pasaba de ser una vaga intuición de lo oculto en el inconsciente, lo cual no me concedía certeza alguna acerca de hechos realmente sucedidos, pues mis sentimientos de culpabilidad adquiridos a través de la educación producían sin cesar nuevas dudas que me permitían idealizar a mis padres. Solo el cuestionamiento y la revisión constante de mis hipótesis concedieron a esas intuiciones una base sólida y contornos definidos. Probablemente ese proceso de profundización de la capacidad de discernimiento no concluya nunca definitivamente, ni tiene por qué hacerlo, pero hoy en día
puedo permitirme, en mucha mayor medida que en el pasado, saber lo que me sucedió durante la infancia. A ese saber le debo muchas cosas. Me he liberado de una serie de síntomas físicos que venía sufriendo desde la infancia y he perdido los miedos que me habían acompañado igualmente durante toda la vida. Después de haber trabajado en mí misma durante 4 años con el método minuciosamente meditado de Conrad Stedbacher, veo cada vez con más claridad que nos hallamos ante el descubrimiento de una ley humana cuyo funcionamiento cualquiera puede verificar. A diferencia del psicoanálisis, cuyas teorías se apoyan todavía plenamente en la concepción pedagógica de la inocencia de los padres, y a diferencia de todas las demás formas de terapia que he conocido hasta ahora, en las que la pedagogía sigue jugando inadvertidamente un papel preponderante, la tesis de Stedbacher no contiene el menor rastro de propósitos educativos. De lo que se trata en ellas es de sacar a la luz la realidad del individuo, sepultada por el escombro de antiguas heridas. Para ello es necesario reconocer la existencia de esas heridas y detectarlas con ayuda de los sentimientos presentes. Para ello es necesario que no se exculpe a nadie, cuando se trata de descubrir la verdad, pues fueron precisamente las mentiras las que negaron al niño la vida y la visión. Por ello, es necesario también que al antiguo niño herido aprenda, mediante la terapia, a servirse de las posibilidades que la naturaleza le concedió en abundancia y que los adultos le robaron. Vivir y articular sentimientos, poner en cuestión y rechazar abusos y acusaciones, y, finalmente, detectar sus propias necesidades y buscar posibilidades de satisfacerlas. Tan pronto como el ser humano deja de estar forzado a eludir la verdad, se le abre, en el fondo, todo un mundo de posibilidades. Pero el miedo al dolor y los bloqueos conectados con él le enmascararon durante años y años el acceso a ese mundo. Cuando los recuerdos archivados solo hablan de castigos y no de satisfacciones, toda necesidad auténtica se ve ensombrecida por el miedo y conduce al bloqueo y al autocastigo, en lugar de la satisfacción. Ese era también mi caso. A los ojos de mi madre, mis necesidades más naturales eran molestas exigencias. ¿Cómo iba a poder yo, enviada al ancho mundo con semejante carga sobre los hombros, saber lo que realmente necesitaba? ¿Cómo iba a aprender a satisfacer esas necesidades? Lo que aprendí es que eran peligrosas, porque el deseo de satisfacción conducía necesariamente a la catástrofe. Esa catástrofe, el gran peligro, era la cólera de mi madre y el desvelamiento de su falta de amor. Así que yo intentaba con todas mis fuerzas reprimir mis necesidades de afecto, calor y comprensión, para no tener que ver la verdadera actitud de mi padre hacia mí, para mantener la ilusión de que me quería. Mi esperanza era llegar a no necesitar nada y sacrificar mi vida a los demás para obtener finalmente su amor. Pero el amor no se gana negándose a uno mismo, ni haciendo grandes cosas. Los padres se lo brindan al recién nacido o no se lo brindan. Y yo me vi por fin forzada a reconocer que de pequeña no me habían hecho ese regalo. Eso suena muy sencillo, pero yo me pasé casi 70 años sin atreverme a sentir esa verdad, a pesar de que la conocía intelectualmente. Solo cuando pude experimentarla con todos los recuerdos asociados a ella, se me abrieron las posibilidades bloqueadas de mi vida, o por lo menos aquellas que no habían sido irremisiblemente malogradas. Si ese camino seguía estándome abierto a mi edad, no cabe duda de que a personas más jóvenes ha de serles accesible, con la condición de que realmente quieran enfrentarse a la historia de sus sufrimientos y no se contenten con hallar culpables sustitutivos. En este último caso, los pacientes abandonarán previsiblemente antes de tiempo la terapia primaria. Posiblemente se adherirán a sectas y seguirán orientando contra figuras sustitutivas sus sentimientos de ira e indignación. Culpabilizarán a todas las personas imaginables, incluyendo al terapeuta, a fin de exculpar a toda costa a los verdaderos causantes de sus males, es decir, los padres, y su actitud durante la primera infancia y, trágicamente, seguir aferrados a ellos. Gracias a su precisión, la terapia de Stedbacher ofrece la posibilidad de ir en busca de las causas específicas de las heridas y de someter a revisión en el terreno concreto las creencias e hipótesis generales e intelectuales acerca de los padres. Pero todo eso apenas puede hacerse sin sentir dolor. Cuando los dolores son insoportables,
porque los recuerdos emergentes de malos tratos reales resultan muy difíciles de sobrellevar. Es comprensible que algunos pacientes renuncien al tratamiento y se queden estancados en fijaciones autodestructivas. Pero quien quiera y pueda detectar la verdad específica, verá disiparse los dolores, Pero quien quiera y pueda detectar la verdad específica, verá disiparse los dolores y miedos a los que estaba encadenado a consecuencia de las heridas sufridas y que le habían impedido vivir durante toda su vida. A mí, esa liberación de los viejos miedos me abrió los ojos a muchas cosas, a las mudas señales de los niños, a los mecanismos ocultos de la sociedad que destruyen el alma infantil y a la posibilidad de salvar a los niños y con ellos nuestro futuro, gracias a la ayuda de testigos iniciados.